Muy buenos días a todos. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. El Señor les bendiga. Entonces, hoy por la misericordia de Dios empezamos la semana y el día meditando en su palabra y en su presencia y a darse la gloria. Entonces, mis hermanos, yo los invito a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Esa es la palabra en la que meditaremos hoy, en esta mañana. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer desde el 1, versículo 1 al 3, para entrar un poco en contexto de lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, mis queridos hermanos, el apóstol Pedro aquí nos presenta el saludo inicial a los creyentes, estableciendo su identidad, la igualdad de la fe y el deseo de un crecimiento espiritual basado en el conocimiento del Señor, no en el conocimiento humano, no en la sabiduría humana, sino siempre lleva al lector o a nosotros a poner los ojos en el conocimiento del Señor por su gracia. Dice que habla a quienes han alcanzado una fe igualmente preciosa. O sea, Dios no hace acepción de personas, es una fe igual para todas, para los apóstoles, para nosotros. Es un recordatorio a que el Señor no hace acepción de personas y a todos nos tiene en gran estima. Y entonces dice también que la gracia y la paz sean multiplicadas, es el deseo del apóstol. El apóstol entonces desea que la gracia, o sea, el favor inmerecido y la paz, esto es la reconciliación con Dios, abunden en la vida de los lectores, de quienes escuchan la palabra o las palabras que el Espíritu Santo le inspiró para dar. Nos da a entender también que esta multiplicación de gracia y paz no ocurre al azar o por suerte, sino esa es por el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, sugiriendo que conocer íntimamente a Dios es la fuente de estabilidad espiritual y fuerza en nosotros, para nosotros los creyentes. Y vamos ahora sí con el versículo 3, que es el objeto de nuestro estudio en esta mañana. Y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, este es el versículo que vamos a estudiar hoy. El devocional de esta mañana lleva por título La provisión completa de Dios. La provisión completa de Dios, y lo vamos a dividir en tres encabezados. Uno, la provisión divina. Dos, la fuente del poder verdadero. Y tres, el llamado divino. Entonces vamos, hermanos, a ir estudiando en estas tres partes o tres encabezados este versículo del día de hoy. Uno, la provisión divina. Ese es nuestro primer encabezado. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas. Entonces aquí se nos habla de la vida y la piedad. La vida. Vamos a ir viendo qué es la vida. La vida espiritual. No habla de respirar o existir físicamente, que obviamente pues también el Señor nos la ha dado, o sea, también provienen de Él. Pero en este contexto nos está hablando el Señor de la vida impartida por Dios al darnos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Efesios capítulo 2 en el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
nos habla de la muerte espiritual. Nos describe aquí Efesios 2:1 la condición de estar separados de Dios antes de conocer a Cristo y que éramos incapaces de responder espiritualmente a Él. No como muchos dicen, yo encontré al Señor, yo le busqué. No, hermanos, nosotros somos las ovejas. Las ovejas no buscan al pastor, todo lo contrario, es el pastor quien busca a las ovejas, es por su gracia y por su misericordia, es Él el quien nos encontró, nos dio nueva vida, nos dio un nuevo nacimiento, su Santo Espíritu. Pues estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué delitos y pecados? Bueno, pues las ofensas, las transgresiones, errores cometidos y ofensas en contra del Señor y sus mandamientos. Y Él en su misericordia y en su infinito amor nos vivificó y nos dio un nuevo nacimiento en Cristo, una nueva vida. Primera de Juan capítulo 5 en el verso 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en dónde? En su Hijo. Así que en ese versículo el apóstol Juan nos presenta un testimonio sobre la vida eterna que Dios nos ha dado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La idea es muy clara. Dios nos ha regalado la vida eterna como una manifestación de su amor y su misericordia hacia nosotros. La vida eterna en términos sencillos es la vida que no tiene fin, que trasciende el tiempo. Es una vida que trasciende la muerte y que nos lleva hacia la presencia de Dios en su plenitud. En Juan capítulo 17, el verso 3, el Señor Jesucristo nos habla sobre lo que significa tener vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis hermanos, o sea, es decir, la vida eterna se trata de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo como nuestra única fuente de amor, paz y salvación. Solo en Cristo. Ya vimos lo que es la vida. Ahora miremos lo que es la piedad de la que nos habla aquí el apóstol. La vida y la piedad que nos han sido dadas. A la luz de Cristo, la piedad, el griego eusebeia, es la devoción profunda a Dios que se manifiesta al reflejar el carácter, los sentimientos y la conducta de Jesucristo en la vida diaria, en nuestra vida diaria. Nuestro Señor Jesús es la manifestación visible y perfecta de la piedad de Dios hecha hombre. Así lo dice Primera de Timoteo 3:16. ¿Qué es ser piadoso? Ser piadoso significa permitir que el Espíritu Santo nos moldee y transforme para pensar, amar y actuar como Cristo Jesús. O sea, no se trata de un ritual externo, como lo veíamos unos días atrás a través del devocional cuando se nos hablaba del fariseo y el publicano. No se trata de apariencias religiosas, sino de una relación vital y genuina con Dios, quien debe ser quien nos oriente en todas las decisiones cotidianas con amor y sometimiento a sus principios y preceptos. Recordemos que el fariseo dice que hablaba consigo mismo, ni siquiera tenía una relación genuina con el Señor. Consigo mismo hablaba y se paraba, se ponía en pie y decía, no soy como este, no soy como aquel. Yo sí soy así, yo sí soy de esta forma, yo sí soy santo. Es una religión engañosa, gente que vive engañada en su propio corazón y no viven una vida genuina delante del Señor como Él nos lo requiere, nos lo pide. Vamos al segundo punto, al segundo encabezado, la fuente de poder verdadero. Entonces, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, que fue lo que ya vimos, ahora nos habla de que nos han sido dadas por su divino poder. En esta parte se nos enseña que la capacidad de vivir una vida santa no proviene del esfuerzo humano o de la fuerza de nuestra voluntad, sino que proviene del mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Y este es el mismo poder que opera en la iglesia, el poder de su Santo Espíritu, del Santo Espíritu de Dios que nos ha sido dado,
el Paracleto, el que está al lado nuestro, guiándonos, haciéndonos llevar una vida conforme a Cristo, conforme a Dios. Solo a través de su Santo Espíritu es que lo podemos vivir, una vida genuina. Y es por eso que nuestro segundo encabezado lleva por título a la fuente de poder verdadero. Pues hoy, más que nunca, estamos inundados de falsas formas de vivir la vida cristiana. Escuchamos mucho en los púlpitos autosuperación, sistemas psicológicos que van totalmente en contra de la palabra de Dios, que ponen a Dios y su santa palabra en un segundo plano para enseñar, como decía nuestro Señor Jesucristo, costumbres de hombres, llevando al pueblo al engaño y a vivir una falsa vida de comunión con Dios. Precisamente el sábado, en la reunión de caballeros, veíamos cómo nosotros somos responsables en cuanto a nuestros hijos, en lo que respecta a nuestros hijos, que a veces estamos seguros porque nuestros hijos están en colegio cristiano, lo llevo a la iglesia, asiste a la escuela dominical, etcétera, 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 pero en realidad, verdaderamente nuestros hijos están viviendo influenciados por el mundo muchas veces y nos autoengañamos por evadir nuestra responsabilidad como padres bíblicos, obedientes al Señor que debemos ser, viviendo vidas con forma de cristianos muchas veces. Y tenemos muchas veces la forma, pero no la esencia. Y cuando llegan las distintas situaciones a nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestras familias, muchas veces, lamentablemente, usamos métodos seculares y no venimos a la fuente de la vida. Y eso es lo que el Señor quiere. A la fuente del poder verdadero, recurrir siempre. A nuestro Señor Jesucristo, quien es la fuente de todas las virtudes, porque en su humanidad divina encarnó de manera perfecta y en un grado máximo cada actitud del bien mostrándonos el amor de Dios para con nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el verso 14, se nos habla de que Jesús dialogaba con una mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a la mujer que el agua del pozo pues podía quitar la sed por un tiempo, era algo momentáneo, pero la sed volvía. Pero que el agua que él le ofrecía llenaba el alma para siempre, dando a entender que él es el manantial eterno y esa gracia se convierte en una fuente que brota sin parar hacia la vida eterna. Una pregunta, mis hermanos, ¿cuál es la fuente de poder de la cual bebemos en nuestro día a día? Que Dios nos ayude en esta mañana y todos los días de nuestra vida a tener presente y entender que solo a Cristo debemos recurrir. Que cuando vengan los tiempos difíciles, Él sea nuestra primera opción y no la última. Que entendamos que Él siempre está con sus brazos abiertos para nosotros y que fuera de Él no hay salvación, no hay paz genuina y verdadera. Que entendamos Juan 15:5, que separados de Él nada podemos hacer. Vamos ahora, mis hermanos, con el tercer encabezado, el llamado divino. Entonces veíamos que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, cuando conocemos a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, definitivamente somos transformados para su gloria y somos guiados de acuerdo a sus propósitos en nuestras vidas. Nadie puede decir que conoció verdaderamente a Dios y siguió viviendo una vida conforme al mundo como la vivía anteriormente o nunca hubo un cambio. Pues solo el Señor puede llenar el vacío interior profundo del ser humano. Solo Él puede proporcionar al hombre sabiduría genuina y verdadera para tomar decisiones de vida sanas y sabias. Y de esta manera somos ayudados y llevados a desechar y a tener en poco lo que el mundo o aquel que no conoce a Dios tiene en alta estima. Las cosas de este mundo, las cosas pasajeras. Y así el Señor nos lleva a vivir una vida como Él nos enseñaba el día de ayer a través de nuestro pastor Oscar Mauricio, una vida
como nos lo enseña Filipenses 4:8, que dice que en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensemos. Ese es el anhelo del Señor, que vivamos de una vida como esta, pensando siempre en lo que glorifique al Señor. El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia nos hace entender primera de Pedro capítulo 2 en el verso 9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mis hermanos, viviendo vidas santas y apartadas, debemos vivir rechazando la mentira y buscando siempre la verdad de la palabra de Dios. Esto nos lleva a pensar y actuar bajo los principios de justicia y rectitud que Dios estableció para su pueblo, o sea, para nosotros. Nos lleva a cuidar nuestra mente y corazón de la contaminación del mundo. Nos lleva a vivir en discernimiento para reconocer lo bueno y tener un corazón agradecido que alaba a Dios en cualquier circunstancia. O sea, esto es estar firmes en la fe en todo momento. Que Dios nos ayude, mis hermanos, todos los días de nuestra vida a ser esforzados en conocerle, a buscarle, a estar en comunión con Él, a darle la importancia que Él merece en nuestras vidas. O sea, esto es el primer lugar, que le busquemos con diligencia. Proverbios capítulo 2, los versos 4 y 5 dice: si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Que le busquemos con diligencia, en oración, con un corazón genuino. Mis hermanos, unas preguntas para reflexionar. ¿Vivo el día a día confiado en que ya tengo todo lo necesario de parte de Dios para enfrentar mis momentos difíciles en la vida? ¿Estoy intentando producir vida y piedad en mis propias fuerzas y no sustentándome en su poder divino? ¿Reconozco tal vez que mis victorias espirituales provienen única y exclusivamente de su gracia y poder? ¿O sigo pensando que lo he alcanzado por mis propios méritos? Mi forma de vivir es evidencia que verdaderamente conozco a aquel que me llamó. El Señor nos ha dado, hermanos, absolutamente todo lo necesario para vivir una vida plena y piadosa a través de su divino poder. No nos falta nada, hermanos. No caminamos en escasez espiritual ni enfrentamos los retos sin recursos, pues nuestra fe y nuestra fuente proviene de Cristo. Hermanos, esta provisión no viene de nuestros propios esfuerzos o de nuestro mérito o porque lo merezcamos, sino que no olvidemos que el conocimiento íntimo de aquel que que nos ha llamado con su gloria y excelencia, de nuestro Dios. Recordemos también que al conocer más profundamente a nuestro Dios, creceremos cada vez más y más a la imagen de Cristo y viviremos vidas verdaderas y genuinas para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, hasta aquí el devocional. El Señor les bendiga.